Bueno, entonces el tema de hoy se llama un toque que trasciende. Amén. Sí, la palabra de Dios debe trascender en nuestra vida. Sí, la palabra de Dios debe de generar un cambio en nuestra vida. Entonces, trascender es superar los límites. Sí, a veces hay muchas cosas que nos limitan. Sí, a veces hay muchas cosas que nos quieren estancar, que nos quieren hacer retroceder, que no nos quieren dejar avanzar. Entonces debemos de pedirle al Señor que nos ayude a trascender para que podamos vencer esos límites y vencer esos obstáculos que quieren, ¿sí?, detenernos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que quieren detenernos, ¿sí? Trascender es ir más allá de lo que nosotros podemos ver allí evidente, ¿sí o no? Hay cosas que uno ve allí, hay cosas que se pueden mostrar, pero cuando nosotros trascendemos, debemos de ir más allá, ¿sí?, de lo que evidenciamos con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos naturales, ¿sí? Porque a veces eso que evidenciamos, ¿sí?, a veces nos pueden hacer menguar la fe. Pero cuando yo trasciendo, cuando yo aunque esté viendo, no creo, sino que digo hay algo más para mí, entonces mi fe va a crecer. Amén. Mi fe va a crecer. ¿Sí? Cuando hay trascendencia en mi vida, voy a dejar un legado que perdure para toda la vida. Que aunque nosotros ya no estemos acá, van a haber personas que se van a acordar de nosotros. Usted sabe, la palabra se escribió hace muchos años. Hombres como Abraham, que ya no están, ¿sí o no? Como Daniel, ¿cierto? Como el apóstol Pablo. Pero fue tan evidente, ¿sí?, la vida y lo que ellos hicieron, que esa palabra que ellos escribieron, guiado por el Espíritu Santo, trascendió a nosotros y va a trascender a nuestras generaciones. Amén. ¿Sí? Entonces hoy podemos leer de ellos. ¿Sí? Hoy podemos hablar de ellos, aunque ellos no estén. Aunque hace miles de años que se escribió la palabra, pero hoy la palabra puede hacer un efecto positivo, sí, en nuestra vida. Amén. Porque Dios es el que le da vida. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de dos situaciones. Y vamos a ir a Lucas 8:40. Aquí hay dos situaciones. Hay un hombre y una mujer. Hoy vamos a hablar de Jairo y la mujer del flujo de sangre. ¿Sí? Vemos dos personas, vemos dos familias con situaciones diferentes, ¿sí?, con vidas diferentes. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí hoy, somos una familia, ¿sí o no? Pero tenemos vidas diferentes, tenemos situaciones diferentes, tenemos adversidades diferentes, ¿sí? Y hoy es un día para que usted pueda reflexionar en estos dos siervos que nos enseñan algo para nuestra vida. Amén. Nosotros debemos de echar mano de la palabra cada día, porque es la palabra la que me transforma, es la palabra la que me cambia. Amén. Entonces dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaba. Jesús estaba en otra ciudad. Él venía de libertar al endemoniado gadareno. Pero cuando la gente escuchaba que Jesús iba a llegar a una ciudad, la gente se amontonaba, las multitudes acudían. Entonces dice que muchas gente lo estaba esperando, pero dice que lo estaba esperando ¿qué? Con gozo, que lo estaba esperando con alegría, ¿sí? A pesar de las dificultades que había en ese momento, pero la palabra dice que lo esperaban con gozo, ¿sí? A veces nosotros venimos a la casa del Señor y no se nos ve cara de gozo, sino que reflejamos la situación que estemos viviendo, ¿sí o no? Que estamos viviendo.
Y vamos a seguir. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Sí? ¿Por qué Jairo será que le estaba diciendo a Jesús cuando lo vio? Le rogaba que entrara porque había ¿qué? Una necesidad. ¿Sí? La hija de Jairo estaba muriéndose. Entonces cuando él escuchó que Jesús pasaba por allí, él quería que Jesús entrara, ¿sí? ¿Para qué? Para que fuera ¿qué? Sanada, ¿sí o no? Y a veces nos puede pasar hacia nosotros, que queremos obligar ¿a quién? A Jesús que haga milagros en nuestra vida cuando quizás no es el momento ni es el tiempo, ¿sí o no? Porque Jesús tiene un tiempo para todo, ¿sí? Jesús tiene un tiempo, Jesús tiene un momento ¿para quién? Para todos, ¿sí o no? Pero a veces nosotros queremos obligar o decidir ¿por quién? Por Jesús, ¿sí? Entonces hoy en día nosotros no debemos de ser como Jairo, sino más bien como aquella mujer del flujo de sangre que vamos a leer a continuación en la historia. ¿Sí? Entonces seguimos. Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Sí? Entonces miramos dos situaciones, ¿cierto? Un padre que tiene a su hija que está muriendo, pero también una mujer que padecía una enfermedad, ¿sí? Terminal, que no había podido ser curada por ningún médico en la tierra, ¿sí o no? Sí. Es importante la decisión que nosotros tomemos en los momentos difíciles. Esta mujer había gastado todo. La Biblia dice que llevaba largo 12 años, ¿sí? Buscando sanidad, ¿sí? Buscando cura, pero que no la había encontrado, ¿sí o no? Y a veces nosotros los seres humanos, aunque conocemos a Dios y buscamos de Dios, pero muchas veces no buscamos la solución en Dios, sino que los vamos a buscarla en otras cosas, ¿cierto? Y a esta mujer le pasó así. Sí. Ella ya no tenía humanamente nada que hacer, pero ella había escuchado que pasaba ¿quién? Jesús. Ella había escuchado que Jesús iba a pasar por ese sector. Ella había escuchado que Jesús iba a pasar por allí donde ella estaba. En ese tiempo, este tipo de mujer con flujo de sangre eran excluidas de la sociedad por la condición en la que se encontraba. Las mujeres se apartaban, pero ella no cesaba, sino que permanecía con eso. ¿Sí? Pero ella, al saber que Jesús pasaba, aunque allí no lo dice, seguramente ella planeó: ¿cómo hago para encontrar mi sanidad? ¿Cómo hago para que Jesús me sane? Porque ella sabía lo que Jesús podía hacer. Y la única esperanza que ella tenía era que Jesucristo, porque la humana ya la había agotado, ¿cierto? De igual manera ya no tenía más dinero para seguir. Sí, y ella sabía que Jesús sí podía hacer algo. ¿Por quién? Por ella, amén. Ella podía y creía. Entonces nosotros hoy en día debemos de buscar a Jesús y creer y generar de que Jesús haga algo por mí
por ti, amén. Sí, porque Jesús está aquí. Su presencia está con cada uno de nosotros. Sí, somos sus hijos. Porque todos los que le recibimos y creemos en su nombre somos llamados hijos de Dios. Amén. Entonces usted, hijo de Dios, y donde hay dos o más, Él ahí está en medio de nosotros. Sí. Pero nosotros como pueblo de Dios, como llamados escogidos, debemos de buscar que Dios toque nuestras vidas. Que Dios transforme nuestras vidas. Que Dios haga en nuestras vidas. ¿Sí? Y esta mujer buscó eso. Amén. Esta mujer buscó que Jesús hiciera algo por ella. Amén. Ella generó que Jesús la sanara. Amén. Y hay cosas que nosotros debemos de ¿quién? De generar, al levantar un clamor de fe y una búsqueda en fe. Amén. Porque si buscamos a Jesús con fe, lo vamos a ¿qué? Lo vamos a encontrar. Hoy en día necesitamos crecer en fe, porque el mundo se está tornando que quiere apagar su fe con todo lo que se está dando en este mundo y la evolución del mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener fe. Amén. Debemos de buscar crecer cada día en fe. ¿Sí? Así que esta mujer lo que hizo fue buscar ese toque. Ella dijo, si tan solo tocare el manto. ¿Sí? ¿Saben qué? Ella solamente en su corazón no quería ni que Jesús la viera, sino que ella tenía tanta fe. Ella tenía tanta fe, una fe inquebrantable, una fe invencible, que ella dijo, si solo tocare su manto, ¿sí o no? Voy a ver el milagro que no he visto por todos estos años. Y a veces usted se le ha pasado quizás luchando, ¿sí o no? Porque quiere ver muchas cosas en su vida. Y quizás ese milagro que usted necesita está a un toque de que Jesús lo haga. Pero usted tiene que tocar el corazón de Jesús. ¿Sí? Porque Jesús quiere hacer. ¿Sí? Porque Jesús quiere moverse en estos tiempos también. Amén. Porque Jesús quiere, ¿sí? Cada día que usted crezca en fe. Entonces mire que la mujer, cuando vio que pasaba Jesús, la mujer dijo, si tocara el borde de su manto. Pero la mujer no quería que Jesús se diera cuenta. O sea, ella quería ocultarse, pero ella sabía que con solo tocar no había necesidad de que la viera Jesús, sino que ella tenía tanta fe y dijo, si tocara el borde nomás, yo voy a ser sana. ¿Sí? Y esa es una fe que trasciende, porque nosotros hoy podemos leer de la fe de aquella mujer. Pero Jesús, cuando sintió ese toque, aunque iba con mucha gente, los discípulos dijeron, no, pues hay mucha gente. Y él dijo, no, hay algo especial, porque Jesús ¿qué? Siente, amén. Así como Jesús siente tu dolor, así como Jesús siente tu tristeza, también Jesús siente cuando un hombre o una mujer tiene fe, amén. Y en este caso él sintió cuando la mujer tocó con fe el borde y él dijo, algo salió de mí, salió poder, amén. Y esa mujer que quería que él no se diera cuenta, Jesús la sacó del anonimato, amén. Jesús la sacó del anonimato porque su fe trascendió, amén.
Por esa fe tan superior que ella tuvo, sobrenatural, ella fue libre de la enfermedad. Por esa fe que ella estuvo, ella fue sana. Por esa fe que ella tuvo, fue reparada su vida. Amén. ¿Sí? Porque ella no quería aplauso, ni quería ser vista. Ella solo decía, con solo tocar, me voy en lo oculto y yo sé que voy a ser sana. ¿Cierto? Tremendo, ¿sí o no? Y esa es la fe. Porque el Señor dice que todo lo que nosotros hagamos en lo secreto será recompensado ¿en qué? En público. Sí, ella no se quería mostrar. ¿Sabe que Jairo gritó? Señor, por favor, ven a mi casa, ¿cierto? Mi hija está muriendo. Sí, quiero que la sanes. Pero esta mujer no hizo eso. Sí, esta mujer hizo un acto ¿de qué? De fe. Porque ella creía en su corazón. Y cuando nosotros creemos y confiamos, vamos a ver el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Sí? Porque Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Pero muchas veces no lo vemos porque queremos ser ¿qué? Jairo, queremos obligar ¿a quién? A Jesús a entrar. ¿Sí? Pero Jesús dice, no es el momento. Necesita más fe. Amén. Gracias. Entonces vamos a continuar, vamos a leer. Vamos a leer allí el 46. Entonces dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Sí? O sea que no fue un toque normal. ¿Sí? Este toque superó las expectativas. ¿Sabe por qué? Porque iba cargado de fe. Hoy necesitamos fe. ¿Sí? Para que cuando usted clame toque el corazón de Dios. Hoy necesitamos fe. Para que cuando usted se dirija a Dios pueda mover el cielo ¿a qué? A su favor. Hoy necesitamos fe. Jesús dijo, esto no es normal. Hay algo aquí que ha sucedido. Si usted ve, cuando uno, por ejemplo, ve en el mío y nomás Jesús ve, prácticamente la gente lo lleva y ahí ya la gente lo roza a uno, ¿sí o no? Normal. Pero con tanta gente que se amontonaba cuando Jesús llegaba, ¿cómo Jesús iba a decir, uy, hay algo que superó, ¿sí?, las expectativas? Aquí hay una mujer con fe. O sea, hay alguien que me tocó diferente al toque normal, ¿sí o no? Hay alguien. Y Jesús ¿qué? Empezó a ¿qué? A buscar. Él sabía. Entonces pueden haber muchas personas clamando, pero usted puede marcar la diferencia. Amén. ¿Sí? Y Jesús puede callar a los ángeles para escucharlo a usted, porque es un hombre de fe. Amén. Y cuando Dios escucha a un hombre de fe y a una mujer de fe, Él va a obrar a su favor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy necesitamos más que nunca fe. Debemos de crecer en fe. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña que se corra, a esa situación, a ese problema. Imagínate, el granito de mostaza es algo mínimo, pero después cuando germina se convierte en una de las grandes hortalizas, árbol grande donde los animales llegan a hacer nido. ¿Sí? Y Dios compara, si tuviera tan solo ese poquito de fe, o sea, usted podría hacer ¿qué?
muchas cosas. Y hay gente que tiene mucha fe. Las personas que trabajan en los restaurantes tienen mucha fe, porque ellos hacen como para 100 personas comida y se les vende toda. Eso es fe. ¿Usted cómo va a saber que van a llegar las personas a comer? Los de la panadería dicen, vamos a hacer hoy 200 buñuelos y los vende. Eso es fe. ¿Sí o no? Pero esa no es la fe que Jesús quiere. Jesús quiere una fe sobrenatural, amén, que usted le crea a tiempo y fuera de tiempo, amén. ¿Sí? En momentos buenos y en momentos adversos, en todo momento su fe trascienda, amén. Que aunque usted no vea, usted cree porque ha confiado en Dios. Y si usted confía, Dios no lo va a dejar ni la va a dejar avergonzada, amén. Porque Dios no avergüenza a sus hijos. ¿Sí? Esa es la fe que Dios quiere hoy en día que nosotros tengamos. Vamos a seguir. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, mire, ella quería quedar ¿qué? Oculta. Vino temblando y postrándose a sus pies, declarando delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido ¿qué? Sana. O sea que ella tuvo un diálogo con Jesús. En su corazón estaba, no quiero ser vista. Solo quiero creer que al tocar Él me va a sanar. Pero que fue descubierta porque Jesús sintió algo superior. Una fe, sí, sobrenatural en ella, ¿cierto? Y la trajeron allí con todos. Y ella empezó a hablar ¿con quién? Con Jesús. Ella empezó a contarle, ¿sí? Y Jesús a escucharla, ¿cierto? Entonces mire que cuando todo lo que uno hace en el secreto se va a ver reflejado ¿en qué? En lo público. Dios mismo lo va a sacar del anonimato a usted. Así que usted no se preocupe, busque al Señor, acérquese a Dios, clámele a Él, porque en su momento Dios lo va a hacer, amén. Dios lo va a hacer y se va a hacer ¿qué? Evidente, porque su fe va a trascender, no se va a quedar oculta, sino que va a trascender, porque el mismo Jesús lo va a sacar a la luz, amén. Dios empieza a hacer. Entonces esa mujer quería quedar oculta, pero Jesús la trajo ¿qué? Al descubierto, amén. Y mire lo que le dice. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? O sea que Jesús necesita que tengamos fe. Una persona con tantos años en esa circunstancia, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Porque yo no creo que ella quisiera volver ¿a qué? Atrás. Todos sus pecados le fueron perdonados, fue restaurada, fue sanada y era una persona que iba a buscar a Jesucristo hasta el día de su muerte, porque nadie la había sanado, pero Cristo la sanó, amén. Cristo la sanó. Y Dios puede hacer algo por ti. Sí. Hoy puede Dios hacer algo por ti. Tú puedes tener una enfermedad física, una enfermedad emocional y no hay nada imposible para Dios. Lo importante es que nosotros tengamos ¿qué? Fe. ¿Sí? Porque mire lo que sucede. Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle. Mire que resulta que si usted ve al principio, ¿quién lo abordó primero, la mujer o Jairo? Jairo, ¿cierto? Pero Jairo se quedó ¿qué? Jairo lo abordó primero, pero quedó ¿qué? De último. La mujer lo abordó de último, pero Dios le hizo el milagro ¿a quién?
Porque depende de qué, de tu fe. Para ver los milagros de Jesús debemos de tener fe. Porque mire lo que él le dice aquí. Si vino uno a decirle, tu hija ha muerto, ¿sí? A Jairo, no molestes al maestro. Seguimos. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entonces, ¿qué le faltaba a Jairo? Fe. Amén. Él quería que Jesús fuera, pero a Jairo le faltaba ¿qué? Fe. La mujer quería ser oculta, pero la mujer tenía ¿qué? Fe. Y aunque Jairo lo abortó primero y la mujer de última, recibió su milagro por la fe que ella tenía. Amén. Hoy en día necesitamos fe para recibir ¿qué? Milagro. Y aunque lo vinieron a llamar y decirle, ya no molestes más al maestro, Jesús le dice, no temas, cree. Y ella va a ser ¿qué? Va a ser salva. ¿Sí? Entonces podemos estar todo aquí. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás creyendo en lo que Dios está diciendo? ¿Crees en lo que Dios te ha dicho o estás dudando? Porque resulta que Jesús está evaluando tu fe. Jesús está mirando tu fe. Quizá Jairo se podía haber herido y Jesús estaba evaluando su fe. Lo dejó allí, siguió haciendo milagros. Pero después le dijo, tranquilo, solo cree. Porque si creemos, vamos a ver ¿qué? La gloria de ¿quién? De Dios. Amén. Si creemos, vamos a ver su gloria. ¿Sí? Hoy necesitamos creer más que nunca. ¿Sí? Porque la fe está menguando en los corazones. Y usted no puede dejar que su fe mengue. Porque el mismo Dios de esta mujer del flujo de sangre de ayer es el mismo Dios de hoy y de siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y así como Él hizo milagros, hoy también los puede hacer. Sí. Pero muchas veces hoy le creemos más que a cualquier otra cosa, a cualquier otro ruido, ¿sí? Que a la palabra de Dios. Ese es el mismo Dios que le dijo a Abraham, salga, váyase. Abraham no sabía dónde iba. ¿Sí? Le dijo que se fuera de su tierra, de su parentela, sin saber qué, a dónde iba. ¿Usted se iría de su casa sin saber a dónde va? ¿Cómo? ¿Sí? Pero ¿sabe que Abraham tenía tanta fe? Cogió sus cosas y chao. Esa es una fe sobrenatural. ¿Sí? Y Dios le mostró a Abraham a dónde iba a estar con toda su familia. Eso es fe. ¿Sí? Pero entonces nosotros tenemos la palabra hoy en día que solamente está ¿qué? A solo un dedo de abrirla, ¿sí o no? Y nosotros escuchamos muchos ruidos por las redes, por la televisión, y creemos más esas voces que a la misma voz de Dios. ¿Sí? ¿Será que cuando Jesús venga va a hallar fe en la tierra? Usted se debe preguntar, ¿será cuando Jesús venga va a hallar fe en la tierra? Usted debe de tener fe. Que aunque el mundo esté diciendo lo contrario, usted debe confiar de que el que lo prometió lo va a cumplir. Amén. Y que sus ojos lo van a ver. ¿Sí? Porque Él lo prometió. ¿Sí? Y si nosotros confiamos en sus promesas, vamos a ver la bendición
de Dios. Amén. Vamos a ver la bendición de Dios. Sí. Hay que buscar a Dios. Aunque la mujer tenía debilidades, se acercó. Porque la Biblia dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí. Y esta mujer tenía muchas debilidades. Había sufrido mucho. Había llorado muchísimo. Había pasado dificultad, sí. Estaba desahuciada también. Pero solo necesitó un toque del Señor Jesucristo. Amén. Y tú puedes estar en escasez. Y tú puedes tener quizá enfermedad. Y tú puedes quizá deber el arriendo. Y muchas cosas, pero hoy solo necesita sobre eso el toque de Jesucristo y Él lo puede cambiar todo a tu favor. Amén. Solo necesitamos un toque de Dios y ese toque hay que buscarlo todos los días de nuestra vida, no solamente por hoy, sino que usted todos los días debe de buscar ese toque de Dios, tocar el cielo con su clamor, tocar el cielo con su humillación, tocar el cielo con su súplica. Amén. Tanto que usted toque el cielo, que el Señor pueda obrar milagros en nuestra vida y hacer de que sus bendiciones nos alcancen y nos persigan. Sí, porque para Él no hay nada imposible. Y así como lo hizo en ese tiempo con los hombres que Él usó en ese tiempo, también hoy lo puede usar con usted. Y no solamente con usted, sino que también con su familia y con su casa. ¿Sí? Pero necesitamos crecer en el Señor. Amén. ¿Sí? Necesitamos crecer en el Señor. Necesitamos que nuestra vida cada día, ¿sí?, crezca en fe. Sí, porque cuando usted cree la palabra se activa. Y ahí donde dicen que para nosotros el evangelio es ¿qué? Locura. Van a decir, ve, declarando eso no se le va a dar. Pero usted le va a decir, no, Señor, no es locura, es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Y yo creo, voy a ver la bendición, voy a ver la gloria porque Dios está conmigo. ¿Sí? Hay que declarar que la palabra hoy más que nunca. Hay que volver a la palabra hoy más que nunca. Y esas historias que quizás nosotros vemos muchas historias en la televisión y nosotros creemos y hay algunas son mentiras, ¿cierto? Y ahí está la palabra y a veces no creemos en la palabra. Amén. ¿Sí? No creemos en la palabra. Entonces es importante seguir a Jesús. Necesitamos seguir a Jesús. Necesitamos escuchar la palabra de Jesús. Necesitamos activar los milagros de Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos para que hagan efecto. Mire que nosotros, cuando uno se va a echar esas cremas, ¿usted qué necesita? Un activador. Si usted no le echa la crema, el activador le va a hacer efecto. No. Es una crema más. Pero no va a sufrir el efecto que usted quiere. Y la palabra está ahí. Los milagros están. ¿Son para este tiempo? Sí. Pero necesito que se activen en mi vida. Amén. Que por mi fe se activen, que por mi búsqueda se activen, que por mi confianza se activen, que por mi devoción se activen, amén, que por mi clamor se activen. Necesitamos más que nunca volver a Dios, porque la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera.
y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué está esperando? ¿Qué no está viendo que usted está convencido? ¿Hay algo que usted está esperando? ¿O solamente lo está esperando pero no está convencido que lo va a ver? Porque si usted lo está esperando pero no está convencido, ¿usted será que lo va a ver? Entonces usted y yo necesitamos decirle al Señor: necesito, Señor, que me convenzas, porque aunque no esté viendo en este momento, yo creo que lo voy a ver. Amén. Aunque no lo esté viendo, lo voy a ver, porque estoy convencido. ¿Sí? Y si no lo está, necesita convencerse. Pero no la fe no solamente es hablarla, porque la fe sin obra es ¿qué? Es muerta. ¿Qué quiere ver? Porque a veces queremos ver muchas cosas, pero no hacemos nada, ¿sí o no? Y debemos de obrar. Debemos de movernos, ¿sí o no? Debemos de ejecutar, debemos de hacer, debemos de practicar, ¿sí? Debemos de ir, debemos de tocar, ¿sí? Debemos de hacer, porque la fe sin obra es muerta, ¿sí? Entonces a veces queremos muchas cosas. Usted quiere un carro, pero ni siquiera tiene, ¿sí?, la licencia. ¿Sí? Entonces usted quiere, digamos, viajar, pero siquiera he ido a ¿qué? A separar el pasaje, ni el cupo para irlo pagando al menos. O sea, usted quiere hacer tantas cosas. Mire que Dios, ¿qué quiere? Que nos esforcemos y seamos ¿qué? Valientes, que demos más. Amén. La mujer fue valiente, porque ella podía ser rechazada. Jairo fue valiente al decirle a Jesús. Él no se quedó quieto. Sí, la mujer tampoco. Se lanzaron, se desafiaron. Y al Dios ver la fe de ellos y su valentía, Él obró a su favor. Y hoy en día Dios quiere ver esa valentía que nosotros tenemos para obrar a nuestro favor. ¿Sí? Entonces necesitamos más que nunca ser valiente, ¿sí? Para ver la bendición, porque la bendición ya está. Dígale al que está a su lado: su bendición ya está. ¿Sí? Usted tiene que buscarla, que encontrarla, porque ya está. ¿Sí? Ya está su bendición. ¿Sí? Pero usted tiene que ir por ella. Amén. Dígale al Señor: ¿de qué forma? ¿Dónde está mi bendición? ¿Esto qué hago? ¿Cómo lo consigo, Señor? ¿De qué manera, Señor? Y Dios le va a guiar. ¿Sí? Pero Dios siempre nos guía cuando nosotros ¿qué? ¿Sabe qué le dijo a Jairo? No temas. Llegaron unas voces diciéndole: deja quieto al maestro, ya tu hija murió. Escuche, esa es la voz del diablo. Jairo, deja ya quieto al maestro, tu hija murió. Esa era la voz del diablo. Pero ¿qué le dijo Jesús? No tema, cree, y tu hija ¿qué? Sanará. Amén. Sí. Pero a veces ¿qué? Escuchamos más la voz ¿de quién? Del diablo. Donde él se hubiera ido, la hija hubiera sanado. No, ¿cierto? No. Sí, porque Jesús fue a la casa de Jairo. Él fue a la casa de Jairo y él sanó a la hija de Jairo. O sea que Jairo vio
el milagro que le estaba pidiendo ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Pero entonces no fue fácil. Le costó. Y nosotros también necesitamos que nos cueste lo que queremos. Y lo primero que te debe costar es que le pidas a Dios que aumente tu fe. ¿Sí? Que aumente tu fe. Necesitamos decirle: Señor, aumentanos la fe. Y buscarlo cada día. Porque la fe no se aumenta de un día para otro. La fe se aumenta escuchando la palabra, practicando los ejercicios espirituales, leyendo la palabra de fe, hombres de fe que se movieron en fe. ¿Sí? Allí la fe empieza ¿a qué? A crecer. Y usted empieza a leer y usted dice: uy, pasó esto, yo creo. Y empieza a orar. ¿Sí? Y va a empezar ¿a qué? A ver. Amén. Pero debe de forzarse. Salir de esa zona de confort. Salir de esa quietud. Esta palabra era para usted hoy. ¿Sabe por qué? Porque nosotros veníamos del encuentro. Y yo le pedí a alguien que predicara. Me dijo que sí. Y se enfermó. Sí, se enfermó. Él está maluco y me dijo que sí. Hágale. Ya le iba a decir yo a la pastora: pastora, vea, tal persona me va a colaborar con el mensaje. Pero yo no le había dicho cuando me llegó un mensaje y me dice: no voy a poder porque me enfermé. ¿Sí? Entonces yo le decía a mi esposo: no, esa era la palabra que Dios quería que le llevara a la iglesia hoy. Amén. Porque hoy más que nunca necesitamos que nuestra fe crezca, porque queremos ver cosas mayores. Aún no hemos visto nada de lo que Dios tiene preparado para nosotros y para nuestra generación. Y necesitamos verlo en este tiempo. Necesitamos ver la bendición de Dios. Necesitamos ver el poder de Dios. Necesitamos ver que el toque de Dios se mueva a favor de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia. Amén. Eso Dios quiere en estos tiempos. Así que te desafío a que seas una mujer de fe, a que seas un hombre de fe. Amén. Para que puedas ver la bendición de Dios. Y Dios te pueda llevar al lugar que tiene asignado para ti, a la empresa que tiene asignada para ti, al negocio que tiene asignado para ti, a las bendiciones que tiene asignadas para ti. Amén. Porque Dios no quiere que nosotros seamos escasos ni que seamos cola. Dios quiere que usted y yo seamos cabeza. Amén. Porque Dios es grande y poderoso y Él no quiere que sus hijos mendiguen. Dios no quiere que sus hijos mendiguen. Dios no quiere que sus hijos aguanten necesidad. Dios no quiere que sus hijos pasen hambre. Dios no quiere eso. Y Él quiere llevarnos a esa bendición que está preparada para usted. ¿Sí? Él quiere llevarlo a que se cumpla ese plan que Él tiene con usted. ¿Sí? Dios quiere, ¿sí?, que prospere su vida, que prospere su alma. Amén. Hoy necesitamos. Yo le digo al Señor: lo que yo no vea, que lo vean mis hijos. Quiero que mis hijos sean hombres prósperos. Y yo parto por mis hijos. ¿Sí? Quiero que mis hijos alcancen lo que no he alcanzado yo. Y lo que yo no tengo se los deja a ellos, por favor, Señor, yo le digo. Y clamo por ello, para que Dios cumpla el propósito con el cual Él los llamó. Porque sabe que Dios lo llamó con un propósito especial a usted, a cada uno. Pero a veces no lo estamos ejerciendo. Usted tiene que cambiar su oración.
Y dígale al Señor cuál es el propósito que Dios lo llamó, con el cual lo llamó. ¿Qué quiere que haga para Él? Y cuando usted empiece a hacer lo que Dios le mandó a hacer en esta tierra, todo se vaya alineando a su favor y usted va a empezar a ver la gloria de Dios. Amén. Porque a veces, sí, no vemos. ¿Por qué? Porque andamos caminando, sí, a lo contrario. Sí, estamos caminando al lado contrario. Y ese no es el lado que Dios nos quiere llevar. Entonces hay que buscar, ¿sí? ¿A dónde es que Dios nos quiere introducir? ¿A dónde es que Dios nos quiere llevar? Imagínense, Abraham es el padre de la fe. Pero él tuvo que salir. ¿A dónde? No donde él quería. Donde Dios le mostrara que iba a estar él y su familia. Sí, y fue prosperado y fue bendecido. Y su fe que trascendió. Hasta el día de hoy podemos hablar de estos hombres de fe. Sí. Entonces, ¿será que usted y yo no podemos hacer cosas mayores como dijo Jesucristo? Que en su nombre haríamos cosas mayores. Pues Dios lo está buscando a usted. ¿Sí? Dios me está buscando a mí para que hagamos cosas mayores, pero hemos de disponer nuestro corazón, de saber de que lo que nosotros necesitamos está en Dios. Así que no desmayes, no pienses que ese sueño terminó, ¿sí? No pienses que eso que Dios te ha prometido no lo va a cumplir. Lo que tienes que hacer es que confiar, amén. Que aunque de pronto estás ahí quieto, estás esperando allí. O sea, necesito que crezcas más en fe. Necesito que perseveres. Necesito que te fortalezca. Necesito que te seas valiente, pero tu tiempo va a llegar, amén, porque Dios lo va a hacer, amén. A Jairo le llegó su momento, a Jairo le llegó su tiempo. Él no se quedó esperando toda la vida, él esperó en el tiempo que Dios determinó para él. Y Dios tiene un tiempo para ti, amén. Dios tiene un tiempo para ti y Dios lo va a hacer. No en nuestro tiempo, sino en su tiempo, amén. Porque no llega antes ni llega después, sino que llega en el tiempo preciso. Y a veces nosotros los seres humanos, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, ¿sí o no? Como cuando queremos tomar café rápido y queremos que el agua hierva desde el momentico que la ponemos en la estufa. ¿Sí o no? Y antes de que esté bien hervida, empezamos a echarle ¿qué? El café. ¿Sí? No. Hay que esperar porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? Y cuando yo lo creo, pues se me van a dar las cosas. ¿Sí? Pero lo único que usted no debe de hacer es desesperarse. No se desespere. ¿Sí? Todo a su tiempo y en su momento que Dios lo va a hacer, amén.